La ética y la ciencia. Pues la ciencia se define como lo que es el conjunto sistemático de conocimientos a través de los cuales pues, se establecen principios y leyes universales para poder explicar, también describir y también lo que es predecir fenómenos. En otras palabras, pues sería el conjunto de conocimientos organizados, sistemáticos y comprobables que tienen como un fin lo que es la búsqueda de causas. También tiene un propósito que es la explicación y la predicción de lo que son los fenómenos. Esta aquí pues también se basa en características como son la sistematización, pues que esta aquí se realiza a partir de un método en el cual los datos pues deben integrar lo que es la mayor exactitud posible. La objetividad pues que esta aquí se basa en los criterios comprobables y también lógicos y su fundamento es el método científico. La fundamentación pues que es el conjunto de conocimientos basados también en el método de la técnica, pues es decir, que esta se basa en lo que son un conjunto de principios y leyes comprobables. El empirismo pues debe ser comprobable, siempre utilizando las pruebas necesarias para poder constatar y que tengan validez y fidelidad. La racionalidad pues que esta aplica lo que es la razón a la búsqueda de las experimentaciones científicas y de manera lógica. Esta aquí pues también emplea tres objetivos, como lo que es establecer principios generales para poder explicar y describir lo que son estos fenómenos. También profundiza y precisa estos conocimientos. Y también descubre lo que es el sentido de los fenómenos de la naturaleza y también de la sociedad. Siguiente diapositiva. La ética en ciencia, pues tenemos aquí tres valores, como lo que son la honestidad, pues que está aquí estos resultados deben ser siempre verídicos sin distorsionar estos datos y tienen que tener beneficios de intereses personales o de terceros y también en lo que es en la ciencia. Luego sigue lo que es el bienestar de la humanidad, pues que está aquí la ciencia debe subordinarse a lo que es el logro del bienestar social. Básicamente estos aquí a veces han sido utilizados con fines políticos y bueno, esto aquí se ha convertido en un medio de destrucción. El amor a la verdad, pues este aquí es un valor imprescindible dentro de lo que es el manejo de la información científica. Siguiente diapositiva. La tecnología y la tecnociencia. Básicamente, pues esto se refiere a lo que es la aplicación del método científico para la creación de tecnología que apoye la ciencia. Básicamente, pues la ciencia produce lo que es conocimiento y su aplicación origina nuevas tecnologías a la aplicación también de estas ciencias de la tecnología y se la denominan como tecnociencia. Esta aquí pues también es una herramienta que se utiliza para lo que es los ámbitos del conocimiento y sobre todo lo que es la actividad humana. El juicio ético y la tecnología y tecnociencia, pues estos aquí han sido valores predominantes en lo que es en la sociedad occidental, en los cuales este conocimiento pues ha orientado hacia la transformación de la práctica global, por lo que esta aquí se manifiesta siempre con lo que son avances científicos y también tecnológicos impresionantes. Por otra parte, también tiene un bienestar económico material en la cual se traduce lo que es la producción y consumo de infinidad de bienes materiales. Luego sigue lo que es la ciencia y la tecnología y calidad de vida, pues que básicamente está aquí, tiene lo que es un desarrollo tecnológico que se manifiesta como un flujo creciente de conocimientos y también continúa con lo que es la difusión y transferencias de los mismos. Bueno, también estos nuevos conocimientos de la biotecnología son como la robótica, lo que es la información. Siempre estas deben de orientarse en lo que son un principio ético para poder lograr un bienestar de la humanidad. Siguiente diapositiva. La bioética, pues sabemos que está aplicada a lo que es el campo de la vida, en la cual es una disciplina cuyo objetivo es resolver lo que son dilemas básicos y derivados, lo que son el campo de la medicina y de la biología. Tenemos como ejemplo lo que son la eutanasia, lo que es la clonación, la manipulación genética. Básicamente esta siempre debe ser definida como la conciencia de las ciencias médicas y también biológicas. También tenemos principios de la bioética, que son la beneficencia, que está aquí pues siempre tiene que estar con la obligación de incrementar beneficios y reducir lo que son los daños mínimos. Esto pues implica lo que son la prohibición de daños deliberadamente. La autonomía, pues que está aquí se sustenta en lo que es el respeto hacia lo que es la autonomía y la capacidad que tiene el ser humano. En este caso, pues la protección los seres de deficiencias que exigen lo que son aquellas personas que son un poco más vulnerables. Y por último, lo que es la justicia distributiva, que esta se fundamenta en lo que es la obligación siempre de otorgar
a cada una de las personas lo que verdaderamente le corresponde. En este caso, pues lo que se considera correcto y apropiado desde el punto de vista moral. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Aleja García y voy a hablar sobre la tecnología médica y sus implicaciones éticas. Desde que la tecnología ha empezado a influir en la medicina, se han presentado varios problemas jurídicos, éticos, morales y sociales, ya que gracias a esto se altera el rol normal que tenía la medicina en la vida de las personas. Es decir, que si una persona antes se enfermaba, la medicina lo que hacía era todo lo posible para curarla, y si el corazón dejaba de funcionar, la persona simplemente se moría y ya. Pero ahora con los avances tecnológicos hay muchas posibilidades más para salvar personas y incluso se han inventado máquinas que realizan el trabajo de algunos órganos, entre otras cosas más que ayudan a salvar más vidas o a intervenir de otras formas en caso de que haya algún problema de salud, haciendo que se creen ciertos dilemas bioéticos eh, que son bastante debatibles. Por ejemplo, bueno, dos que son más debatibles son el embarazo interrumpido, ya que muchos hacen la pregunta de que si un óvulo fertilizado realmente es un ser humano. Y es que actualmente se han creado técnicas de fertilización, pero no se ha especificado en qué momento un embrión o un feto llega a considerarse como una persona, o cuándo es que llega a tener un alma. Por lo que no se sabe si al fertilizar un óvulo están fertilizando a una persona o aún no. Y en cambio, por otra parte, está también un gran tema de debate que es qué tan ético es permitir el aborto en caso de una violación, de una malformación o de alguna enfermedad congénita, ya que tampoco se sabría si están matando a una persona o no. Y de hecho, algunos no lo ven tampoco como una muerte, sino como una prevención a que nazca alguien con algún problema y que por lo tanto no sufra a lo largo de toda su vida, por lo que en vez de ser algo malo sería en realidad algo positivo. El segundo dilema bioético, que así también más comentado, sería la eutanasia, ya que se debate si la decisión de terminar con una vida debería ser de un médico, del paciente o de Dios para los que son cristianos. Y pues la eutanasia es el derecho que tiene un paciente para decidir cómo y cuándo va a morir, pero esto solo aplica para el momento en que un paciente se encuentre con una enfermedad grave o terminal, con el objetivo de que esa persona ya no se encuentre padeciendo de dolor o en agonía, y así esa persona estaría libre del sufrimiento que le llevaría a seguir viviendo el tiempo que le queda. Algunos ven el tema como una solución para que una persona no sufra en sus últimos momentos de vida, pero por el contrario, el trabajo de los doctores, en cambio, es hacer todo lo posible para salvar vidas, como dije anteriormente, y no dejar morir a nadie. Así que la eutanasia en sí iría en contra de esos principios, ya que estarían prácticamente ayudando a un paciente a suicidarse. Ya, la ingeniería genética es la manipulación de la información genética de un organismo a través de la eliminación, la duplicación o insertando material genético con el objetivo de crear una especie sana o mejor. Algunas de sus aplicaciones en las que se debate su juicio moral y los valores serían las siguientes. Estaría la eugenesia, que esta se la utiliza para crear a personas más sanas e inteligentes, permitiendo modificar o más bien mejorar los rasgos hereditarios de una persona humana, de una especie humana, perdón, y así evitar el sufrimiento de una persona. Es utilizada en varios países para abatir enfermedades y con ella también se eliminan rasgos indeseables. También está la manipulación genética, que consiste en modificar la información y el caudal genético de las especies. Estas, como expliqué, con la ingeniería genética se realizan varios procesos con el material genético de un organismo y así pueden curar enfermedades o crear especies mejores. También están los organismos transgénicos. Estos son los organismos que han sido creados artificialmente a partir de la manipulación de sus genes, donde se realiza una alteración de su material hereditario por la introducción de otro organismo completamente diferente. Y con eso se crean otros seres vivos que no, en realidad todavía no existen en la naturaleza. Está también la clonación, que es el proceso para crear una réplica genética exacta a la de otra célula, tejido u organismo. Y para esto se utiliza la información genética del organismo original al que se está copiando. Estaría el trasplante de órganos, que consiste en un tratamiento médico que permite el reemplazo de órganos, tejidos o células por los de otra persona, con la finalidad de mejorar la calidad de vida y la salud de una persona que lo necesite. Y tras hacer una evaluación sobre el órgano, no importaría si el donante en realidad es una persona muerta o una persona viva. Reproducción asistida,
Son una serie de métodos que ayudan a concebir hijos a parejas que no pueden hacerlo. Y para esto se deben realizar varios exámenes, tanto el hombre como la mujer. Y posteriormente a esto se analizan los resultados para ver cuál será la mejor opción entre todas las que hay para poderse llevar a cabo la reproducción asistida. Entre estos métodos estaría la inducción de la ovulación en la mujer, la inseminación artificial, la fertilización in vitro y la microinyección espérmica. Ya, y por último tenemos la ética y las neurociencias. Las neurociencias son las ciencias que estudian el funcionamiento del cerebro. Y precisamente como el cerebro es el que se encarga de procesar si algo es ético o no, las neurociencias se relacionan estrechamente con la ética. Y a pesar de que la mente no es lo mismo que el cerebro, se sabe que el pensamiento es una función que proviene precisamente del cerebro. Como ya hemos visto en capítulos anteriores, la ética es primordial para el comportamiento humano, sin importar si proviene de la actividad cerebral o no. Y de hecho existen ciertos casos, por ejemplo, si una persona llega a tener una enfermedad psicológica o un desajuste mental, es muy probable que no posea sentimientos de culpa al realizar algo que no es ético. O también se ha comprobado que hay ciertas áreas no desarrolladas en los cerebros de los delincuentes. Y asimismo, con las personas que consumen alcohol o drogas, puede llegar a dañar un área del cerebro que les ocasiona actuar con mayor agresividad. Bueno, en todos estos casos habría en realidad que replantearse los conceptos de responsabilidad y moral. Y hay otras ocasiones, como por ejemplo también que en algunos países no es una falta moral la poligamia ni la violencia física contra la mujer. Así que en esos casos sería difícil juzgar si los actos morales serían, o sea, si esos actos que están realizando son morales o no. Bueno, y para estos casos sería necesario seguir investigando la función cerebral. Y si se logra obtener más hallazgos, es probable que incluso cambie un poco la perspectiva de bien y el mal para estas personas. Bueno, hay otras situaciones como por ejemplo que en algunos países no es una falta moral la poligamia y tampoco la violencia contra la mujer. Así que en esos casos será difícil juzgar si en realidad esos son actos morales o no. Por estos casos en realidad sí sería necesario seguir investigando la función cerebral y si se logra obtener más información o más hallazgos, es probable que incluso cambie un poco la perspectiva de lo que está bien o está mal para esas personas. Gracias. Bueno, mi nombre es López Mendoza Jorge David y continuando con la exposición tenemos el capítulo 9 que nos habla de la ética y medio ambiente. Tenemos que la dimensión ética de la relación hombre-naturaleza, ¿no? Presentamos que el futuro del ser humano está en peligro por la depredación ambiental, la concepción de que todos los seres de la naturaleza somos una familia debe ser la base de nuestra conducta y que la ética ambiental implica que estamos obligados moralmente con nuestro planeta y que debemos amar y respetar a los animales y a la naturaleza. En este caso estos conceptos nos indican un poco la base de esta ética ambiental que nos quiere transmitir, ¿no? El hecho de utilizar estos valores de respeto o amor que debemos implementar a la hora de relacionarlo con la naturaleza, ya que básicamente esto nos permite o nos otorga ciertos recursos para poder vivir y muchas veces el ser humano no aplica esta ética ambiental, por lo que afecta al medio ambiente pues, y a la larga, como se menciona, ¿no? Se vuelve una depredación que va degradando el medio ambiente y no nos permite en un futuro la obtención de estos recursos que nos da la naturaleza. Tenemos que los valores deben regir nuestra relación, los valores que deben de regir de nuestra relación con el ambiente. En este caso ya, como se ha mencionado, ¿no? En este caso el amor y el respeto. Estos dos valores se involucran justamente porque debemos tener en cuenta que la naturaleza es algo que se debe respetar y conservar, no algo a lo que hay que explotar o contaminar, sino todo lo contrario, ya que es una base importante para la vida del ser humano. Otro aspecto, se menciona que la relación hombre-naturaleza tiene implicaciones en diversos ámbitos. En este caso tenemos tres, que es la individual, la social y la global. Bueno, la individual, como su nombre lo indica, habla de la persona como tal, ¿no? Nosotros aportamos con nuestro granito de arena a nivel de individuo y tenemos que ser conscientes del cuidado del medio ambiente y practicar esta ética ambiental que se ha mencionado. Luego tenemos la parte social, ¿no? Cuando ya involucran al conjunto de individuos. Y también se menciona que la sociedad es la gran culpable de que el medio ambiente se vea afectado, ¿no?
Y en el aspecto global, pues ya vemos que a nivel general el mundo se encuentra en una gran crisis ambiental en el que progresivamente ha ido dañándola. Y llegará un momento en el que no se podrá retroceder ni mitigar todo el impacto climático que estamos realizando al medio ambiente, y que hay que intentar mitigar practicando pues estos valores y esta ética ambiental que hemos estado viendo, ¿no? En los conceptos y categorías para el análisis de la relación hombre-naturaleza tenemos como primer concepto la ecología, que esta es una ciencia que estudia las interacciones entre organismos y el ambiente. También se menciona que es multidisciplinaria, ya que recurre a otras áreas del saber humano, ¿no? En este caso pues también interviene la matemática, la biología, la mecánica, la ingeniería y por supuesto la ética. Esta ciencia pues justamente nos ayuda y nos demuestra por qué es importante la conservación y por qué es importante el cuidado y cuáles son las consecuencias de esta si no se conserva de forma adecuada, ¿no? También tenemos los niveles de organización de los seres y el medio ambiente. Como primer punto tenemos el ser, ¿no? Que esto básicamente hace referencia tanto al ser vivo como al ser inerte, ¿no? Luego tenemos al individuo, donde ya se especifica el ser vivo, pero de forma única. Luego tenemos la especie, que sería el conjunto de individuos que mantienen pues una característica genética similar. Aquí aparece la población, donde es un conjunto, son el conjunto de especies que ya están establecidas como tal, ¿no? Y ya se relacionan entre sí y no a nivel individual. Luego aparece la comunidad, que ya es la suma de varias poblaciones donde ya intervienen diferentes especies, ¿no? Hay la relación entre otros individuos con diferentes características. Y por último los ecosistemas, que es esta relación que se da entre las comunidades y el medio ambiente, ¿no? Aquí es donde se relaciona el ser vivo con los aspectos como la luz solar, el océano, los lagos, y se da pues esta relación y interacción con otras especies, ¿no? Luego tenemos el problema ambiental y el desarrollo sostenible y sustentable. En el problema ambiental se refiere a la acelerada modificación masiva del ambiente, con sus correspondientes consecuencias universales. Luego se menciona que la crisis ambiental se debe a una acción destructora del hombre. Bueno, esto nos comenta, ¿no? Que actualmente, ¿no?, el mundo está pasando por una situación complicada, donde estamos agotando todos los recursos que esto nos ha dado, y obviamente el principal causante de este es el hombre, que se basa en una sociedad consumista, de lo único que importa es que las grandes industrias produzcan y exploten todos estos recursos y no se tenga consideración por el medio ambiente. Luego tenemos el desarrollo sostenible y sustentable, que se menciona que busca conservar los recursos que permiten la vida. Este desarrollo sostenido es un proceso equitativo y perdurable donde se buscan medidas para la protección del medio ambiente. A contraparte, ¿no?, del problema ambiental, lo que busca la sostenibilidad y lo sustentable es poder mitigar estos cambios climáticos que ocurren, ¿no?, o este daño al medio ambiente. La idea es pues poder protegerla para que no solo en el presente se logre proteger estos recursos, sino que a futuro las futuras generaciones también puedan tener estos recursos, ya que no es inagotable, sino que hay que tener el debido control y respeto por este. A pesar de que nos sirve para cumplir nuestras necesidades, tenemos que ser conscientes del uso de estos y hacerlo con control y responsabilidad. Muchas gracias. Me toca hablar sobre qué son las dimensiones. Dimensión ética de la relación hombre-naturaleza, en donde tenemos tres enfoques que vienen desde lo individual, lo social y lo global. Lo individual nos habla de cómo nosotros nos comportamos ante la sociedad y qué acciones nosotros cometemos en base como uno propio, con nuestros valores, el hecho de respetar y cuidar la naturaleza y lo que hacemos. Y ya el ámbito social es cómo a través de ciertas comunidades se reflejan estos valores de forma colectiva. Si estos son aquellos enfocados a la preservación de la naturaleza o tienen una forma de vida distinta. Ya, luego nos enfocamos al punto global, que viene siendo la interrelación mundial que hay entre los procesos del medio ambiente, como los fenómenos de la globalización y el crecimiento que ha tenido el ser humano y cómo estos afectan al medio ambiente. Ya, luego tenemos lo que son los conceptos y las categorías que se encuentran dentro de lo que es el ámbito ambiental. En primer punto tenemos lo que es el ser, que puede enfocarse a cualquier ser vivo o objeto
que se encuentra a nuestro alrededor, ya podemos ser nosotros mismos, la luz, el viento, el clima. Y el individuo se refiere a cualquier ser vivo sin importar la especie. Luego la especie, conjunto de individuos que comparten similitudes morfológicas y genéticas. Luego tenemos lo que es la comunidad, que hace referencia al conjunto de individuos de una misma especie. Ya el ecosistema es el conjunto de especies que interactúan en sí con el ambiente. Lo que nos lleva a lo que es el problema ambiental, ya que se enfoca a los cambios bruscos de los ecosistemas que han habido actualmente debido al impacto del desarrollo humano, en donde para sacar recursos invadimos localidades que precisan esto y no le damos importancia a quienes habitan ahí. Luego tenemos el desarrollo sustentable, que viene como la medida que intenta acabar con el problema ambiental, que es saber hasta qué punto podemos obtener recursos sin que haya la mayor variación del ecosistema presente. Luego tenemos los valores de la relación hombre-naturaleza, que nos enfocamos básicamente en dos valores. Uno, el amor a la naturaleza, y luego el respeto hacia la naturaleza. El amor a la naturaleza radica a cómo nos sentimos en el medio ambiente y cómo lo apreciamos en sí. Y el respeto se hace el enfoque a cómo hacemos y decimos que se mantenga el medio ambiente, en donde en base a la imagen entra en lo que es el reusar, el reciclar, reducir y los objetos que hacemos, además de seguir preservando el medio ambiente. Ya luego tenemos lo que son impactos de los problemas ambientales, que tenemos la contaminación, el efecto invernadero, el daño de los ecosistemas, la deforestación, la pérdida de especies y los cambios climáticos, que vienen siendo como los 6 factores principales que determinan los problemas en el medio ambiente. Cuando hablamos de contaminación nos referimos no solo a la bota de basura, sino también a la contaminación auditiva, la contaminación de los aires, las aguas, los propios suelos, ya que tienen una gran relación con el efecto invernadero por la gran cantidad de gases que generan las fábricas, que es un problema que vino y se desarrolló en base a la revolución industrial, ya que se empezó a mecanizar todos los procesos sin tomar en cuenta los problemas. Cosas que nos llevan a los cambios climáticos, como actualmente estamos viviendo, un incremento de temperaturas en temporadas cálidas, al igual que en temporadas frías, que son temperaturas más bajas, fríos muy fuertes, calores insoportables, y el planeta perdido este equilibrio. Además, hablando en sí de la deforestación, ya que uno de los materiales más usados, ya sea para la creación de mobiliarios, decoraciones, es la madera, pero es un material que sí se puede renovar, pero tiene hasta un límite, y el ser humano acaba con gran cantidad de bosques, lo que conlleva a la pérdida de las especies que viven en ellos. Han perdido su hábitat natural y no tienen cómo coexistir con el resto del ambiente sin tener que adaptarse, lo cual ha llevado a que estas hayan desaparecido. Luego tenemos la biodiversidad y extinción de especies y el cambio climático. Ya como lo había nombrado, el cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de la temperatura y los patrones climáticos. Y la biodiversidad o diversidad biológica incluye los varios niveles de organización biológica, abarca la diversidad de las especies de las plantas, los hongos, microorganismos. Pero el ser humano, a su vez que ha ido avanzando tecnológicamente, ha exterminado ciertos ecosistemas donde grandes especies han vivido. Y ese es uno de los factores, pero también hablamos de otro factor externo, que son los cazadores furtivos, aquellos que cazan por el hecho de tener premios, que han llevado a especies como el tigre albino, pocas especies, cada vez hay menos especies de elefantes, por el hecho de obtener el marfil de sus cuernos. Y toda variación en sí, ya que el ser humano desde el tiempo de la época industrial ha querido mejorar sus patentes y no ha visto y no previó el accidente ambiental que está creando por el hecho de la obtención de petróleo y gases. Muchas gracias.